Tengo una duda antes de partir. ¿Sí? Hoy ya vamos a tener como actividad evaluada. No, No. Mira, en un par de diapos está la programación del curso. Ah, ¿Ya? ya. Bueno, Y ahí vamos, pero hoy no hay descripción con notas. ya. Bueno, chiquillos. Bueno, este es el laboratorio 1 de mineralogía de silicatos y vamos a ver las propiedades de níqueles paralelos. En particular, este ramo a mí me gusta demasiado porque es el primer acercamiento donde en verdad somos científicos, ya dejamos de ver la roca como tal, y sino que ahora nos ponemos a ver propiedades como tales y para identificar los minerales. Bueno, el objetivo del laboratorio, eh, bueno, este semestre lo ideal es que aprendamos los fundamentos necesarios para comprender e identificar las propiedades de los minerales mediante la microscopía óptica, es decir, entender cómo o por qué surgen ciertas propiedades de la óptica, y cada mineral va a tener su propia propiedad dependiendo del comportamiento de la luz, entonces así vamos a identificar los minerales. Eh, y bueno, la regla del laboratorio es la asistencia no es obligatoria, chiquillos, la modalidad es sincrónica y anacrónica. Las actividades tendrán un plazo de una semana, pero, ay, perdón. En general a mí me gusta mucho como los plazos, así que si necesitan más tiempo, no duden en pedirlo. En ese sentido, estamos muy dispuestos a dar el tiempo que estimen conveniente. Van a haber controles de lectura, van a estar disponibles en UTES para ser respondido en 2 días. Y el laboratorio como tal comenzaría a las 2:30 y terminaría a las 4. Igual le acomoda que comience a las 2:30, o prefieren que comience a las 2 para terminar antes. 2:30. ¿2:30? 9:30. 2:30. Ya, Ah, ya. bacán. Sí, Lo amor. otro, perdón. Dale. Igual las actividades están pensadas para que las hagamos en el horario auxiliar. La idea es que no les queden tareas, pero si alguien tiene algún problema, cualquier cosa que les pase, van a tener más plazo para entregarlas. Ya para que no se preocupen, no crean que van a ser actividades eternas. Y la idea es que hagamos como un trabajo dirigido acá con el José. Claro, exactamente. La idea es que terminemos la actividad de la clase, como dijo la Caro, y si no, nos llevamos trabajo a la casa. Y todos ganamos. Una pregunta No, sobre los controles de lectura. Dijeron que van a estar disponibles por 2 días, pero igual tienen un tiempo límite. sí, van a tener un tiempo de 1 hora para ser contestados. La idea es que el UTEST va a estar abierto para las 3 secciones a la misma hora, o sea, en el mismo periodo, que es cuando se acaba ya la clase auxiliar, que probablemente sea entre jueves y sábado, algo así. Aún no hemos definido bien, pero ustedes se pueden meter en ese tiempo que está abierto cuando quieran, y cuando entran al UTEST van a tener 1 hora para contestar, más o menos. Eso es lo que nos pidió el profe, ¿ya? Así que ustedes deciden en qué momento de los días que les vamos a dar lo hacen, pero una vez que se meten ya tienen el plazo de 1 hora para contestar. Ya, bacán. Muchas gracias. De nada. Bueno, este es el programa del laboratorio. Estamos en semana 2 y correspondería a ver Nicoles paralelos. Luego tenemos las vacaciones de fiestas patrias. Y bueno, ahí se desglosa en la semana y la fecha cuándo van a ser los laboratorios y los temas que vamos a tratar. No está marcado, pero la semana 12, el 8 de diciembre, es feriado. Entonces ahí no tendríamos clase y no la vamos a recuperar nada. Y vamos a retomar las clases el 15 de diciembre. En asterisco, en la columna de la derecha, están más o menos las semanas donde se realizarían estos controles de lectura. Serían en semana 5, 8, 10, 12 y la última semana. A todo esto les dejé la clase en un curso para que la vayan siguiendo. En las evaluaciones vamos, como dijo la Caro anteriormente, vamos a hacer descripciones en cada laboratorio. En total vamos a hacer 10 descripciones y, como ya lo habíamos mencionado, vamos a tener 5 controles de lectura.
Y la nota del laboratorio va a ser un 30% del promedio de control lectura más un 70% del promedio de la actividad de laboratorio. Bueno, en recursos, en rojo está marcado lo que vamos a usar principalmente. Aquí nuestra Biblia es el Introduction to Optical Mineralogy de William Lisi. Es un libro que principalmente se basa en la parte de laboratorio. Es un buen libro, así que lo recomendamos demasiado. El link está directamente pinchando sobre Introduction to Optical Mineralogy. Lo otro que vamos a usar harto es un recurso de una universidad de Inglaterra, que es el UK Virtual Microscope. Ahí hay una infinidad de cortes, así que es un buen recurso. El otro que también vamos a usar, pero la verdad es que voy a tratar de evitar de usarlo. No sé si alguien tiene Mac acá. En Mac. Si tenemos que, sorry. Mac, ¿alguien tiene Mac? Macintosh. Ah, Apple. no. No. ¿Apple? Es que no corre ahí. Es muy, sí, es un Cuesta. poco, cuesta que corran los Mac, entonces, pero si sé que todos tienen Windows, bacán, vamos a poder usarlo. El Virtual Microscope es un software que se descarga gratuitamente, y es como si reemplazáramos el microscopio. Es mucho más limitado claramente, pero ahí uno sube corte y ahí uno puede jugar un poco. El otro también, las otras son páginas recomendadas. El Alex Strakesen, que es un italiano que tiene tiene muchos cortes y tiene muy buenas descripciones. Está en italiano, pero es cosa de ocupar Hay en Translate, inglés ¿no? también. La página está Claro, en inglés y en italiano. Así que ahí van a, métanse, yo se les recomiendo mucho, tiene muchas fotos. Esas son fotos, no es como una platina como los otros microscopios virtuales, que uno puede jugar más como con rotar, lo que hay, bueno, ahí les vamos a contar un poco más. Pero esta página tiene muchos cortes y lo bacán que tiene también es que los divide por minerales, por tipos de roca, por minerales en tipos de roca. Entonces ahí pueden guiarse un poco y son fotos muy bacanas. sí, de verdad es muy, muy recomendado Alex. Es un seco en petrología, así que tiene muy buen material, mucho material. El otro también, una página bastante buena, que es el Atlas de Mineralogía Óptica, está en español y tiene, tiene buenas imágenes también, y ahí hace un resumen de las propiedades de los distintos minerales. El MinDat también, a lo mejor lo usaron para cristalografía. Y un canal de YouTube que es de Heinrich Frank, que es un brasileño que tiene también videos donde muestran muchos minerales y también es un muy buen recurso. Todos estos recursos claramente son limitados, ya que no podemos estar usando el microscopio, pero vamos a tratar de suplir eso con con todas las herramientas que tenemos. Bueno, ¿por qué estudiar mineralogía óptica? ¿Por qué creen que es importante estudiar mineralogía óptica? Como dice, es un método rápido y muy barato, ¿ya? Y como es un método rápido y barato, es ampliamente utilizado, ¿ya? ¿Cómo se estudia la mineralogía óptica? Ahí vemos un microscopio, es principalmente hacemos un corte muy fino de una roca a 30 micrones, y luego por propiedades de las luces vamos a identificar las propiedades minerales que nos va a otorgar. Y también, ¿por qué es importante la mineralogía óptica? Porque nos permite, como ya dijimos, identificar minerales, pero además nos permite identificar texturas de roca, tipos de roca, historia deformacional, es decir, nos puede contar la historia de la roca, o podemos crear una historia de la roca simplemente viendo un corte transparente. Así que por eso es ampliamente usada la mineralogía óptica. En los cursos más avanzados, por ejemplo en sedimentología, en pedrología ígnea metamórfica, metalogénesis, ya ahí podemos hacer más interpretaciones. En este ramo en silicato es tratar de aprender cómo identificar los distintos minerales. Bueno, ¿y por qué estudiar mineralogía óptica? Como ya habíamos dicho, o sea, como habíamos dicho anteriormente, usamos principalmente las propiedades de la luz, pero
eso también en conjunción con las mismas propiedades del mineral, que son las propiedades químicas y las estructuras cristalinas. Dependiendo de la química y de la celda, como sea el mineral, van a dar distintas propiedades ópticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué herramienta en particular usamos? La naturaleza de la luz. Ahí sale uso de tablas y algunas propiedades de memoria. Eso se va aprendiendo con el camino. Como algunas propiedades de memoria, como ya lo habíamos dicho, se tienen que aprender ciertas propiedades de memoria para después utilizarla. Y el uso de tabla, en la próxima clase vamos a ver en níqueles cruzados. Y ahí, para determinar la birrefringencia de un mineral, usamos una tabla que se llama tabla Michel-Levy. ¿Ya? Volviendo con un poco la introducción de esto, la naturaleza de la óptica ya sabemos que es dual. Se comporta como partícula a través de los fotones, donde cierto quantum de energía hacen saltar los electrones, lo que genera una partícula energética llamada fotón. Y también tenemos el otro comportamiento de la luz, que es como una onda. Y en particular la onda, o sea, la luz vibra en distintas direcciones y en distintas longitudes de onda, ¿cierto? Lo que vemos en la imagen acá abajo, ¿cierto? Vemos una fuente de luz blanca, por ejemplo, y vemos que vibra en distintas direcciones. Lo que usamos en mineralogía óptica es la luz polarizada. ¿Y qué es la luz polarizada? La luz polarizada es una luz donde pasa por un filtro, y este filtro hace que solo pasen en la vibración de onda de una sola dirección. En particular, en el ejemplo de arriba tenemos un filtro que tiene dirección norte-sur, por lo cual llega la luz blanca y solo van a atravesar ese filtro las vibraciones norte-sur de la luz. Y abajo vemos también que hay una disposición, abajo también vemos como las distintas direcciones de la luz, y al pasar el filtro solamente pasa una dirección de la luz, y eso se le conoce como luz polarizada. Aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí vemos que hay una fuente de luz, una luz blanca, y ahí ven que la luz vibra en distintas direcciones, y ahí ponemos un polarizador y solo atraviesan esa dirección de luz. Claro, y si se fijan, ahora pusimos otro filtro, otro polarizador, y ese en otra dirección, entonces la luz ya no va a pasar, porque ya ese filtro no permite que pase esa dirección. Y ahora, por ejemplo, si ponemos un mineral, que es un corte transparente, la luz se va a dividir, el haz que viene perpendicular y en una sola dirección de vibración, se va a dividir en más ondas y va a generar otra propiedad que la vamos a ver en la próxima clase, que es la birrefringencia. Pero por lo que se tienen que quedar ahora es, para que entendamos las propiedades ópticas de níqueles paralelos, es entender qué es luz polarizada, que es simplemente a la luz ponerle un filtro y que solo pase una dirección de la luz. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Todo claro. ¿Todo claro? Ya, bueno, entonces, como ya habíamos dicho, la luz vibra en todas las direcciones, es una luz no polarizada. La luz blanca que viene del sol vibra en distintas direcciones, entonces lo que hace el polarizador es filtrar todas las las direcciones de vibración de la luz, y solo deja pasar una dirección, como vemos en el ejemplo como vemos en la imagen en el ejemplo. Ya, esto en la U tenemos dos tipos de microscopio, dos tipos de microscopio petrográfico, disculpen. Uno que son bastante antiguos, que ya deberían cambiarlo, y estos que son los más modernos.
Y bueno, les vamos, para que los conozcan más o menos en teoría, donde dice iluminación, desde aquí sale un haz de luz, ¿ya? Luego ese haz de luz pasa por el primer polarizador, entonces ese polarizador filtra todas las otras vibraciones de onda, solo deja la dirección norte-sur. Luego ese haz de luz pasa por el condensador y condensa la luz en un rayo potente. Luego ese rayo de luz llega a la platina donde se colocan estas calugas muy pequeñas, muy delgadas de los minerales. Y cuando la luz pasa por ese mineral, por esa sección cristalina, la luz, hay ciertas vibraciones que van a ser absorbidas y hay otras que no, que van a traspasar el mineral y eso va a dar al final las características del color del mineral. ¿Ya? Como sabemos, la luz cuando llega a un objeto rebota, pero absorbe ciertas longitudes de onda y otras la libera, ¿cierto? Y se crea el color. Bueno, acá pasa lo mismo. Llega el haz de luz, cuando atraviesa el mineral, van a pasar ciertas longitudes de onda, otras van a ser atrapadas y eso nos va a determinar el color. Entonces esa luz llega a los objetivos que están acá, y esos objetivos son los aumentos que vamos a poder usar, el 5 por el mínimo hasta el 40, que ojalá en algún momento lo puedan ver en laboratorio. Tenemos la ranura donde se coloca una placa de yeso, que esas propiedades las vamos a ver en las clases futuras. Luego pasamos a un segundo polarizador, que en este caso ahí está como analizador. Lo que hace este analizador es nuevamente filtrar las direcciones de la luz cuando pasan del cristal, y eso nos va a determinar la birrefringencia, que es una propiedad que vamos a ver más adelante. El lente de Bertrand, que también nos ayuda a ver para la luz conoscópica, que también son propiedades que vamos a ver más hacia adelante, y los oculares, que es donde uno pone los ojos y ve al final el cristal. Entonces lo que importante para las propiedades de níqueles paralelos es la fuente de luz que viene de abajo, pasa por un primer polarizador que solo deja pasar las luces de dirección norte-sur, luego pasan al condensador, a la plátina donde está el mineral, y ahí se determinan las distintas propiedades ópticas del mineral que vamos a ver en una diapo más adelante. Acá tenemos un ejemplo de un mineral, o sea, de un microscopio petrográfico chiquillo. Este es muy parecido al que hay en el laboratorio. Vamos a adelantar un poco. Si se dan cuenta, ahí está prendiendo el microscopio, y esa manilla que se observa ahí es para bajar y subir la plátina, y con eso es enfocar el corte cuando lo vemos a través de los oculares, cuando pasa por los objetivos. Entonces ahí tenemos la iluminación que pasa, ahí lo ven, viene desde abajo, ahí está el primer filtro, donde filtra todas las luces, o sea, todas las vibraciones, no deja pasar aparte la norte-sur. Bueno, ahí lo está prendiendo, muestra cómo cambia la luz. Ahí, con eso, bajar y subir, está enfocando el microscopio. Si se fijan, voy a poner pausa. Aquí está la plátina, de ese agujero que se ve ahí. De ahí viene desde abajo la luz, el haz de luz. Ahí está el condensador. De ahí están los objetivos, como los va cambiando, ¿cierto? Y la plátina va girando y vamos a ir determinando ciertas propiedades. Ahí están los oculares. Hay en otra parte que tiene luz que se llama reflejada. Bueno, ¿les queda un poco claro cómo son las partes del microscopio y cómo funciona el microscopio?
chiquillos? Sí, pero me surgió una duda, José. ¿Sí? ¿Esos objetivos se llaman? ¿Sí? ¿Por qué son 3? A veces son 3, a veces son 4, independiente. Los objetivos solamente son el zoom que vamos a tener. Está el zoom por 5x, 10x, 20x, 40, otros tienen 50, otros tienen 80. Pero en general siempre está como 5, 4x, 10, 20 y 40. Pero pueden haber 3, pueden haber 4, depende de la cantidad de objetivos que tengas ahí en tu microscopio. ¿Se respondí tu pregunta? Sí, pero ¿en qué momento ocupa uno y el otro? Eso como que no entiendo. Por ejemplo, el de 5x, uno de esos objetivos es para ver, por ejemplo, el de 5x permite ver un radio de 2 milímetros, ¿cachai? El de 40x te permite ver un radio de 0,5 milímetros. Es simplemente qué tan Ya, en detalle quieres ver algo de un mineral. Como hacerle más entiendo. zoom. Claro. Claro, eso es hacerle más zoom simplemente. Hay algunos Ya, minerales bacán, que gracias. perdón. Hay algunos minerales que se ven más grandes y otros que se ven más chiquititos. Entonces, ahí dependiendo del mineral que uno quiera observar o del corte que tenga, el zoom que le va a tener que hacer. O a veces para un mismo mineral grande, si quieres observar, por ejemplo, inclusiones, que las vamos a ver más adelante, también se usa más zoom. Entonces, ahí dependiendo como de qué tan cercano quieres tú que se vea. Ya, bacán. Gracias. Nada. Chiquillos, ¿se entiende qué hace el microscopio con la luz? Porque a mí, cuando yo estaba en silicato, me costó infinito entenderlo, y cuando lo entendí fue, rayo, no era tan peludo. Creo que sí. ¿Sí? Ya, bacán. Bueno, si estuviéramos en un semestre normal, primero que todo hay unos cuidados importantísimos y seguir ciertas reglas para ocupar los microscopios porque cuestan alrededor de $5.000. Bueno, ahí les dejamos los cuidados que deberían tener cuando trabajen de manera práctica en el laboratorio. Igual estos cuidados están en la sala. Y es simplemente por el alto costo que tiene los microscopios y la poca plata con que cuenta el departamento. Cuando hablábamos de cortes transparentes, aquí vemos también dos imágenes, dos ejemplos. En la de la izquierda vemos un microscopio petrográfico como tal. Y si logran ver en la plátina esa cosa redonda que gira, ven como un pequeño rectángulo. Ya, ese pequeño rectángulo son lo que se observa en la imagen de la derecha. Es realmente cortan, y ahí vemos a la parte más superior vemos roca cortada como un rectángulo. Son calugas de roca que se cortan, en una placa de vidrio, y esto se pule hasta alcanzar 30 micrones, o sea, se pule demasiado. Entonces estos son los cortes transparentes, que es una caluga de roca pegada en un vidrio con una resina, y este rectángulo de vidrio que se observa aquí, se coloca encima de esa plátina donde de abajo viene el haz de luz polarizada, norte-sur, que atraviesa este corte de acá, que es delgadito. ¿Se entiende, chiquillos, a lo que me refiero? Sí. Bacán. Y Oye, ahí, ¿lo podéis repetir, porfa? Es que el departamento de arriba se puso a taladrar. sí, mira, voy a ocupar ahora, y acá vemos un microscopio petrográfico, la plátina, esa cosa redonda que gira, que se ve ahí debajo del objetivo. Si se fijan aquí, ahí lo hice un circulito rojo. ¿Se fijan que está lo mismo que esto de acá? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Esto es un corte transparente. ¿Y qué es un corte transparente? Es una caluga de roca, como lo que se observa aquí. Literalmente cortan un rectángulo de roca
y la pegan sobre, la pegan sobre una placa de vidrio, que se observa en azul ahora, la pegan sobre una placa de vidrio, ¿ya? Y la pulen, y la pulen, y hasta que llegan a 30 micrones. Cuando llegan a 30 micrones, luego estos cortes transparentes se ponen encima de la plátina, tratando de que la luz lo atraviese, la luz que viene desde abajo del microscopio polarizada, atraviesa este corte transparente y ahí es que ocurren todas las propiedades ópticas que podemos observar. ¿Se entendió? Sí, súper, gracias. Ya, bacán. Y bueno, las propiedades que vamos a aprender en este curso son las que vemos en la diapo. La luz de transmitida plana, Nicolás Paralelo, es decir, una luz que está una vez polarizada, norte-sur. ¿Y qué propiedades vamos a aprender? Forma, hábito, color, pleocroismo, relieve, fractura y clivaje. El doblemente polarizado, disculpen, que es Nicolás cruzado, es polarizar en una primera instancia, ¿cierto? Viene la luz polarizada, atraviesa el cristal. Esa luz, cuando atraviesa el cristal, nuevamente se refracta, ¿cierto? Y va a ir en distintas ondas. Entonces, cuando se polariza, nuevamente la luz va a ese filtro solo va a dejar pasar ciertas direcciones de la luz, este. Entonces, vamos nuevamente, se va a polarizar la luz. Por eso se dice doblemente cruzada y uno le dice Nicolás cruzado. Y luz convergente, que es la luz conoscópica, que le nombré un poco, que son figuras de interferencia y signo óptico. En Nicolás cruzado no le nombré, bueno, vamos a determinar lo que es color de interferencia. Con eso voy refringencia, extinción, ángulo de extinción, elongación y maclas. Y todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Lo que vamos a aprender ahora son las propiedades de luz transmitida plana. Bueno, ya partiendo como tal, ahí vemos ejemplos de cortes transparentes. ¿Cómo se ven? Así se ven realmente estos cortes al microscopio. Y la forma hace referencia al desarrollo de las caras cristalinas del cristal. Es lo mismo que en Petro cuando decíamos que un mineral era eudral cuando tenía todas sus caras formadas, subedral cuando tenía algunas, y anedral cuando uno no podía reconocer ninguna cara. Bueno, a esto se hace referencia y así los podemos ver al microscopio. Como ya sabíamos, eudral y diamorfo es reconocible todas las caras del cristal, todos los límites del cristal están bien desarrollados. La subedral, algunos límites son rectilíneos, algunos límites podemos determinarlo, y estos cristales están parcialmente desarrollados, y ya en anedral ya no tenemos límite rectilíneo, es como una masa amorfa que no tiene forma. Entonces la forma no es más que hacer referencia al desarrollo de las caras cristalinas del cristal. El hábito hace referencia a la morfología, a la forma, al aspecto que va a tener el cristal. ¿Se acuerdan cuando en Petro uno decía que la horblenda tenía 6 lados y era prismático hexagonal, o que el piroxeno tenía 8 lados, ¿cierto? Y que era prismático octogonal? Bueno, el hábito es, para silicato y a microscopía óptica, hábito hace referencia a lo mismo, el aspecto del cristal, la forma del cristal. Y ahí vamos a tener distintos hábitos, como por ejemplo el tabular laminar, el fibroso circular, prismático, micáceo, poligonal, romboidal, hexagonal, ranural, redondeado, anguloso. A ver, ¿me pueden decir un ejemplo de un hábito micáceo? La muscovita. La moscovita, ¿cierto? Uno prismático.
chiquillos? ¿Algún ejemplo de un mineral prismático? ¿Se acuerdan? ¿La horblenda o no? Sí, era prismático, pero su base hexagonal, entonces uno le dice prismático hexagonal. Claro. ¿Se acuerdan de algún mineral que fuera acicular, fibroso? La plata, ¿o no? Sí, sí podría ser. Ya, entonces, por ejemplo, Camila Reyes, ¿está? ¿Camila? Camila Reyes. Busquemos otra Camila. Camila Alcolado. ¿Estás por ahí? Sí, aquí. La Camila. El primer mineral, ¿qué forma tiene? Euedral. Euedral. ¿Euderal? Ya, sí, ¿O tiene subedral? bastante. Sí, está como ahí. Es como euderal, subeuderal, porque podemos distinguir los límites del cristal, ciertamente. ¿Y qué hábito? Sí. Como entre prismático. No sé, no sé. Como prismático tabular, ¿cierto? Sí. Bueno. Ya, Ariel. ¿Está Ariel? Gracias, Camila, por participar. Ariel, ¿estás? Ariel Bejar. Bueno, Andrés, ¿estás, Andrés? ¿Me Ya, escuchas? Andrés, sí, la imagen del medio, ¿qué forma tendría? Anedral. Anhedral, ya, ¿y qué hábito? Acicular. Bien, bien, buena. ¿Se entiende? No es tan complicado estas dos propiedades, hacen igual la misma referencia, hábito y forma. ¿Claro con estas dos propiedades, chiquillos? Sí. Sí. Ya, bacán. Bacán, bacán. Bueno, aquí vemos la combinación de forma y hábito. Aquí vemos un mineral, ¿cierto? Probablemente sea un piroxeno. A ver, sí, tiene su 8 al lado. La sección basal vamos a ver, y de hecho tiene hasta el clivaje en 90. Tenemos la sección basal, ¿cierto? Que vamos a ver casi un cuadrado, a veces se ve como un cuadrado, a veces se logra ver el octágono. Y si vemos la sección longitudinal, vamos a ver un rectángulo. Bueno, el clivaje, como ya sabemos, son los planos cristalográficos de debilidad donde un mineral se parte, ¿cierto? Un mineral donde se divide. La descripción, bueno, ahí tenemos un ejemplo del clivaje en 90 del piroxeno. Está mal la imagen ahí. Bueno, ¿cómo se describe el clivaje? Primero por su desarrollo, nulo, incipiente, moderado, bueno, perfecto. Ahí en la primera imagen tenemos un ejemplo de plagioclasa, donde sabemos que las plagioclasas no se le observa al clivaje. En la segunda imagen tenemos moderado, y es una biotita. Las biotitas presentan, ¿cierto? Un clivaje moderado. Y en la imagen de la derecha tiene un clivaje bueno, ¿cierto? En el mineral que se observa, el más clarito, tiene un clivaje muy marcado. También podemos decir, por sus relaciones angulares, ¿cierto? Decimos que el clivaje es perfecto en 90 grados, en el caso de los piroxenos, como vemos el ejemplo. Y para el caso del anfibio, el que tenemos al lado, se diría que es un clivaje perfecto en 60-120. ¿Ya? Entonces el clivaje, también como la propiedad macroscópica, ahora lo aprendemos microscópicamente, el clivaje también son los planos de debilidad donde se divide un cristal. Las fracturas son líneas de rotura de un mineral. Estas no tienen relación con sus direcciones cristalográficas.
¿ya? Al final y al cabo, ¿qué son las fracturas? Son líneas, literalmente líneas de fracturas por donde, o sea, son líneas donde son evidencias de fractura del mineral, ¿ya? No, no guardan, como ya hemos dicho, relaciones cristalográficas como si el clivaje. ¿Se acuerdan de un mineral que se fracturaba, que tenía de hecho como una característica para identificar que era la fractura concoide? ¿Qué mineral era ese? Cuarzo. El cuarzo, ¿cierto? El cuarzo se fractura y no por planos cristalográficos. Y aquí ocurre lo mismo, las fracturas no siguen los planos estratigráficos y a veces nos demuestra estrés, cual puede tener un mineral, o, o deformaciones o alteraciones, ¿ya? Eh, ya. Lo que vemos, los distintos ejemplos que vemos en la pantalla. Aquí responderían a fracturas o clivajes. Clivajes. Clivajes, ¿cierto? En particular, el primero, tenemos se ve demasiado bien el clivaje en 90 grados. En la imagen número 2, que tiene el número 2 abajo, se fijan que si cuentan los lados, tiene 8 lados ese mineral. Estaríamos en presencia de un piroxeno. Y también se le observa el clivaje perfecto en 90 grados. En la segunda imagen igual se observan unas fracturas, ¿o no? Claro, las fracturas, sí, oh, qué buena acotación. Si se fijan, las fracturas como que no siguen un patrón, solo son fracturas. Son, estaba marcando, o sea, no siguen ninguna relación, son salvajadas, se podrían decir. El 3 vemos una horblenda, ¿cierto? Con sus 6 lados y el clivaje en 60-120. Perfecto en 60-120. Bueno, y lo que le había comentado la Caro hace una tiempo pasada, las inclusiones. Claro, las inclusiones son granos minerales muy pequeños que están incluidos en otro mineral de tamaño mayor. También hay inclusiones que son de vidrio y también hay inclusiones que son de líquido con burbujas, donde se guardan los volátiles. Las inclusiones son bastante importantes y sobre todo las inclusiones con las inclusiones vítreas son bastante importantes porque ayudan a determinar las condiciones de formación del mineral y por lo tanto las condiciones que se fue enfrentada la roca. Eh, Como vemos un ejemplo en la izquierda, vemos un mineral, ¿cierto? Se ve como un mineral redondo, ¿cierto? Que tiene en el centro minerales más pequeños. Ya, eso es una inclusión de minerales. En el de la derecha se ven unas pelotitas medias como café, un poco más oscuro. Esas son inclusiones vítreas. Y vemos también que hay un mineral blanco, ¿cierto? Dentro del mineral café. Eso sería una inclusión de un mineral. Entonces las inclusiones son más que minerales incluidos en otro mineral más grande o inclusiones de vidrio, donde a medida que va creciendo el mineral, ¿cierto? Puede haber quedado encerrado líquido y cuando se enfría, se enfrió como tal. El color de transmisión, Una cosita antes de que avances. ¿sí? Que muchas veces, bueno, acá en modo online es un poco más difícil verlo, pero a veces vamos a tener algunas burbujas que son el epoxi, que el epoxi es el pegamento, o sea, como esta resina que se pone sobre los cortes transparentes. Y hay que tener ojo a no confundirlo con inclusiones, porque se ven distintas. Eventualmente les vamos a mostrar fotos para que los puedan diferenciar.
Bueno, ahora modo online un poco más complicado. No sé si los cortes del microscopio virtual tienen burbujitas de epoxi, pero en los cortes del laboratorio hay varios que tienen, entonces para que eventualmente no se confundan con eso. Disculpa, ¿que era epoxi? El epoxi es la resina que se le pone a los cortes transparentes, porque Ah, ya, ya. uno no pone la roca sola, pues como tenía este corte, se pone el corte y encima se pone esta capa de resina para Ya, cubrir. vale, gracias. Y a veces deja estas burbujitas. Exacto, el epoxi es la resina con cual se pone encima como un corte y se usa para que el pulido sea uniforme y además tratar de pegar la roca, el pedazo de roca al cristal. Ese es el epoxi, la resina con cual se pega al cristal y es fácil al pulirlo. El color de transmisión. El color de transmisión hace referencia al color, el color que se le puede observar al mineral sin cruzar níqueles, es decir, luz polarizada. El color de transmisión es el resultado de la absorción selectiva de determinadas longitudes de onda de la luz, ¿ya? Eso es lo que le estábamos tratando de explicar. Viene la luz desde abajo, cuando atraviesa el cristal, ¿cierto? Hay algunas longitudes de ondas que van a ser absorbidas y otras longitudes de ondas que van a traspasar el cristal. Cuando traspasan el cristal, ciertas longitudes de onda le van a dar el color al mineral, ¿ya? Y eso es lo que vemos acá en la imagen, ¿ya? ¿Por qué algunos minerales se observan negros sin analizador cuando veamos cortes sin cruzar níqueles, o sea, a níqueles paralelos, luz una vez polarizada, se van a ver cristales totalmente negros, como se observa en la imagen? ¿Por qué ocurre esto? Estos minerales se les conoce como opacos, ¿ya? ¿Y por qué se le conoce como opacos? Porque no dejan traspasar ninguna longitud de onda, es decir, absorbe toda la longitud de onda de la luz, por lo cual, al no atravesar ninguna longitud de onda, no va a existir color y tenemos el negro, ¿ya? ¿Se entiende qué es el color, chiquillos? Y si se le Una pone duda. el analizador, ¿tampoco se le ven colores? No, pues, si le ponemos el analizador, acuérdate que el analizador, bueno, me voy a devolver unas diapos atrás. El analizador está acá arriba, mira. Este es el analizador, ¿ya? ¿Lo ves? Aquí, mira. Sí, Ya, ahí está el analizador. Si te das cuenta, uno pone el corte transparente, ¿cierto? De acá viene la luz, ¿ya? Cuando la luz atraviesa este corte, ¿ya? Nosotros vamos a ver los colores como tal, ¿ya? Pero ya. cierto que cuando le llega la luz, atraviesa este corte, como dijimos, van a pasar ciertas longitudes de onda, ¿cierto? Y van a pasar, se van a refractar y van a cambiar como su dirección. Entonces ya no van a ir norte-sur. Entonces cuando nosotros pongamos el analizador lo que va a hacer es filtrar nuevamente estas longitudes de onda. Y lo que va a hacer va a formar colores que se llaman de interferencia, que es otra propiedad. ¿Ya? Por Ya. ejemplo, mira, vamos a verlo más detalladamente. En general, si no se ve un mineral con la luz polarizada plana, no se Mira, va a ver acá, con otro analizador. Si mira, ya no acá se ve vemos. eso. Ya, bueno. Perdón, Caro, te interrumpí. ¿Qué quería? No, perdón, yo te interrumpí. Que si no se ve con la luz polarizada plana, el mineral, no se va a ver ya después con el analizador, porque ya no se vio, ya no se ve con la primera luz. Si tú le agregas otra luz, no se va a ver igual. Se va a seguir Y siendo. esos son los minerales opacos. Exactamente. Exactamente, son los que a cruzado o en paralelo se ven negros. Mira, acá vemos un ejemplo. En la parte de izquierda vemos, ¿cierto?, un mineral bien fracturado y de color y blancos, translúcidos se podría decir.
estos están a nícoles paralelos, ¿ya? Una vez que cruzamos eso, o sea, ponemos el analizador y nuevamente filtre las ondas de las diferentes direcciones de vibración de la luz, ya que vienen reflectadas del corte transparente, al filtrarlas va a generar otros colores, y estos colores son los que se observan aquí. Oh, voy a cambiar. Forma otros colores, y estos son los colores que podemos observar aquí. ¿Ya? Así lo vemos en paralelo, y así en cruzado. En paralelo lo vemos incoloros, y en cruzado vemos estos colores bien fuertes y bonitos. ¿Ya? Ya, bacán. ¿Se entiende? ¿O todavía no cachan? Sí se entiende. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces, Yo ¿sí? tenía otra duda. El color que se ve a nícoles paralelos sería como más o menos el mismo que se debería ver a nivel de muestra de mano. ¿O igual cambia? Mira, en general, sí pasa lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, las plagioclasas, ¿cómo se ven a muestra de mano? Blanca. Blancas. Cuando nosotros la observamos al color de transmisión, también se observan blancas. Por otro ejemplo, ya tuvieron fundamento de Petro, ¿cierto? Sí. El esquisto azul. ¿Por qué es azul el esquisto azul? Por el glaucófano. El glaucofano. El glaucofano es azul, Sí. ¿cierto? Sí. Si nosotros lo observamos en un corte transparente, vemos que su color de transmisión es como un azul muy pálido, como un azul violeta, un azul pálido, es como violeta, ¿ya? A veces sí se da este caso de que vemos como el color de la muestra macroscópica en corte transparente. No es exclusivo, pero sí se da el caso en algunos minerales. ¿Había otra pregunta? Sí, les quería preguntar si sabían por qué cambia el color al hacer esto de filtrar, porque si estamos filtrando, le estamos quitando dimensiones a la luz, entonces yo al menos no logro entender por qué estaría cambiando las longitudes de ondas que absorbe la muestra. ¿Se da por como una especie de interferencia y por eso cambiaría un poco la longitud de onda? Voy a buscar un ejemplo que es bastante bueno. Estoy buscando, chiquillos, un poco. Ya, todos ven lo que estoy viendo, ¿cierto? Que es Sí. una página, ya, bacán. Ya miren, lo que es súper peludo explicarlo sin microscopio chiquillo, yo lo entiendo de verdad. Así que miren, lo que le tratamos de explicar, cuando pasa la luz, ¿cierto? Viene polarizada y pasa el cristal, ¿ya? A medida que, mira, a ver cómo te lo explico. Ya mira, viene la luz polarizada, aquí este es el buen ejemplo. Viene la luz polarizada, ¿cierto? Norte-sur. Cuando atraviesa por ejemplo, el corte transparente, la luz se va a refractar, se va a dividir en varias direcciones de la luz nuevamente, y se van a formar dos rayos, un rayo rápido y un rayo lento. Lo estamos metiendo en materia de la próxima semana, pero para que quede claro. ¿A qué se refiere con un rayo rápido y un rayo lento? Cuando el haz de luz polarizada atraviesa el mineral, se va a dar el caso de que vamos a tener un rayo que va a pasar más rápido que uno lento, ¿cachai? Y cuando nosotros ponemos el analizador, si te dais cuenta, los rayos que pasan tienen distinta dirección a lo como ya venían polarizados. Cuando nosotros ponemos de nuevo el polarizador, mira,
se va a dar este caso. Vamos a tener la formación de este como vector verde, que al final es la suma como de la luz polarizada con las longitudes de onda que se van a formar al atravesar el cristal, y el polarizador lo que hace es suma estos vectores, ¿ya? Y forma un nuevo color. Por eso vemos un nuevo color. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí, chiquillos? Lo explico de nuevo. Piensen que la luz verde es la polarizada, ¿ya? Y la luz, o sea, disculpen, el vector como verde, la luz polarizada, el vector naranjo es la que se va a formar después de que atraviese el cristal, y cuando nosotros ponemos el analizador, al final te va a cambiar el filtro, ya deja de ser como norte-sur, que es el primer polarizador, sino que ahora es esto-este. Y cuando la filtra, literalmente suma como los vectores. Entonces formamos un nuevo haz de luz polarizado, y que va a tener una longitud de onda y todo. ¿Se entiende? Mira, Sí, aquí tenemos... se entiende súper, pero me queda una duda. ¿Por ¿sí? qué se formaba bueno, el que estaba con flecha naranja, como por la refracción? Naranja. Ah, la flecha naranja. Disculpa, no. Claro, el de naranja sería, mira, aquí lo vemos como más gráficamente. Viene la luz polarizada. El vector naranjo serían estos que son como verde y como gris, ¿ya? Atraviesa el cristal, este cristal, se forman estas longitudes, estas nuevas direcciones de onda de la luz, y cuando ponemos el analizador, se cambia, como suma estos vectores y forma una nueva polarización de luz, y por eso vemos estos colores. Claro, lo que tú decís en este caso, este naranjo correspondería a eh, la, el analizador, sería como cuando ponemos el analizador, ¿ya? Se va a formar la suma de vectores que corresponde al verde. ¿Se entiende? Ah, disculpen, este azul. ¿Se entiende? ¿O los compliqué más? En general, todas estas Sí. propiedades se relacionan con la estructura de los minerales. Entonces, dependiendo de su estructura cristalina, al final es cómo van a pasar estos rayos de luz. Como la luz, como dijo José, tiene una dualidad de partícula y onda. Entonces, como es una partícula, al encontrarse con la estructura molecular va a chocar con ciertas cosas, y dependiendo de la estructura, entonces vamos a tener distintas propiedades, los colores, la interferencia, los colores de interferencia, el relieve. Pero igual la idea es que todavía no nos mareemos un poco con lo de los colores de interferencia, porque tenemos que aprender, si aprendamos, o sea, tenemos que como aprender bien qué es lo que ocurre al cristal en la primera polarización de la luz, se podría decir. ¿Ya? Pero entiendo que tengan dudas de como qué es cruzar nícoles, ¿ya? Igual, chiquillos, en la parte de cátedra, es la parte más teórica de todo esto de la microscopía óptica. Entonces el profe les va a pasar en profundidad ya cómo funciona la luz que atraviesa los minerales, ¿ya? Es una introducción para que como que tengan los términos un poquito más como conocidos, y entiendan de dónde vienen las propiedades que nosotros vamos a ver, ¿ya? Así que no se preocupen, igual en cátedra van a ver más en profundidad por qué se producen todas estas cosas, a qué se debe, van a estudiar mejor la luz. Y la idea es que acá veamos más los efectos que produce ya tener esta luz y lo que podemos ver nosotros, lo que podemos observar. ¿Ya? Así que si tienen muchas dudas, igual obvio que nos preguntan, pero no se asusten, y de a poquito vamos a ir sacando el curso. Llevamos recién una semana de clase, ¿ya? Así que tranquilidad. Chiquillo, a mí de forma personal, la birrefringencia me costó entenderla infinito, mucho. Así que
es complicado y más todavía no poder estar ahí viendo el microscopio y viendo qué está sucediendo. Así que, pero la idea es que si surgen muchas dudas, pregunten todo, ¿ya? Bueno, como ya lo habíamos dicho, como veíamos, hay minerales que absorben toda la luz que viene desde la luz polarizada que viene de abajo del microscopio, y al absorberlo todo, estos se llaman opacos, ¿ya? En general, los opacos son sulfuro y óxido, son sulfuro y óxido, ¿ya? Y para eso se emplea el microscopio de luz reflejada, y eso lo ven en metalogénesis, que es un ramo que viene después. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Ya, tenemos el color de transmisión, que es simplemente el color que observamos luego que pasa la luz por el cristal, pero el pleocroísmo es el cambio de color de transmisión de un mineral cuando nosotros giramos la platina, es decir, el cristal cambia de color, ¿ya? A medida de que su orientación con respecto al plano de la luz polarizada cambia, ¿ya? ¿Se entiende? Sé que es complicado. Ya, imagínense, nosotros tenemos la platina, que es esta cosita de aquí, ¿cierto? Esta cosita, nosotros la giramos, ¿ya? Entonces, el, el cristal, ¿cierto? Va a ir cambiando de orientación, y en ese cambio de orientación va a ir cambiando su color, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, pero ¿por qué pasa eso? Qué buena pregunta. ¿Por qué pasa eso? Eso ocurre, ¿ya? Por propiedades de isotropía y anisotropía, ¿ya? Los minerales que son isótropos, ¿ya? Tienen el mismo índice de refracción en todas las direcciones, ¿ya? En cambio, los anisótropos, los minerales anisótropos, tienen distinto nivel de refracción según la dirección cristalográfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a medida que vamos cambiando la orientación, la luz se va a enfrentar con distintas direcciones cristalográficas, y como se encuentra con distintas direcciones cristalográficas, van a ir cambiando las longitudes de onda. Y por eso el color se va viendo que va cambiando, ¿ya? Es por la isotropía del mineral. José, y eso también ¿Mm? se puede ver con el diagrama que mostraste antes cuando me respondiste la pregunta de que en vez de tomarse, por ejemplo, el vector que era amarillo, se tomaba el azul, por ejemplo. Bueno, es que esos son, no, esos son juegos de polarizadores. Son juegos de polarizadores con la misma propiedad de la luz. Esto no, Ok. esto es algo intrínseco del mineral, algo que es una particularidad de cada mineral. Y ese mineral va a depender si es isótropo o anisótropo. Si es isótropo, todos los índices de refracción son iguales en todas las direcciones, por ende, entra la luz y se va a reflejar en la misma longitud de onda, ¿ya? Ya, y En esto cambio, va a ser como por la geometría del cristal, ¿o no? exactamente, depende Entonces, por del ejemplo, sistema, Dale, no. eh, depende del sistema cristalográfico. ¿No se acuerdan de los... Ay, ¿cómo se llamaba esta familia? Donde estaba la pirita, ¿cómo se llamaba? No. Los Cúbico. cúbicos se llamaba, ¿no? Ya, Sí. los cúbicos, ¿se acuerdan que eran A igual B igual C? Y alfa, beta, gamma eran iguales, y son iguales a 90. Sí. Y Ya. Eso quiere decir que lo que tú estabas, no sé en quién estaba hablando, a quién le estoy respondiendo, perdón. A mí. Aquí, dime tu nombre, por favor. Lucas. Lucas, ya, Lucas. Es lo que estaba diciendo Lucas, como que sí tiene relación al final con los ejes cristalográficos, porque así nos van a determinar distintas formas, y con esas distintas formas van a dar distintos índices de refracción de la luz, ¿ya?
por ejemplo, el caso de la fluorita, que también corresponde al cúbico, cuando la luz atraviese en la fluorita, lo va a hacer en iguales índices de refracción, ¿ya? Por lo tanto, no debería presentar pleocroísmo. No presenta pleocroísmo, no van a variar estos colores. En cambio, por ejemplo, la orblenda, ¿se acuerdan a qué sistema cristalográfico pertenece la orblenda? Hexagonal, ¿o no? Ya. Estoy echando ¿Qué? mirando, no me acuerdo, en verdad. Es ¿Alguien se como acuerda? monoclínico, triclínico, algo por ahí. ¿O no? Prismático hexagonal, ¿o no? Me parece que era ¿Ortorrómbico? No. ortorrómbico, sí. Es Si no me Sí, equivoco. monoclínico. me suena Joaquín. orto. Pausa, es monoclínico. Ah, en monoclínico. Dale. Cerca. Eventualmente le íbamos a Entonces, chuntar. Sí, sí, eventualmente. Como es ortorrómbico, ¿se acuerdan que monoclínico. 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 ¿Se acuerdan que el monoclínico íbamos a tener ángulos distintos y ejes distintos? Sí. ¿Ya? Como no es un mineral que tenga todos sus ejes cristográficos, o sea, no son iguales, dependiendo de las distintas caras que vamos viendo, la orientación que va teniendo la orblenda va a ir teniendo distintos índices de refracción, es decir, la luz va a atravesar y va a salir con distintas longitudes de onda, ¿ya? Y eso crea el pleocroísmo. La orblenda es uno de los minerales más pleocroicos, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende ¿Sí? perfecto. Ya, Y buena. cuando uno va moviendo o sea, girando la muestra, ¿va cambiando como la tonalidad o es como de que no sé, po, Literalmente tiene va que cambiando la tonalidad. girarla? Ya, ya, Vemos eso, que este lado de acá es este mismo lado de acá, claro, sí, ¿ya? Entonces, a medida que uno va girando la platina, el mineral se va oscureciendo y se va poniendo, o sea, se va oscureciendo, ¿cachai? A medida que lo vamos claro. girando. Y Ahí vamos. eso tiene que ver también igual como por ejemplo, ese cachito que se ve oscuro en la foto de la izquierda, ¿Ya? se debería ver también claro en en el de la derecha, ¿no? Este de acá, No, el otro, el otro. El que se ve oscuro en este de acá. ese mismo, sí. Pues, si te das cuenta aquí tiene dos tonos distintos, po. Este es más claro que este de acá. Claro, ya, bacán. Ya, bacán. Entonces, como ya habíamos dicho, ¿por qué se genera el pleocroísmo? Eh, Como habíamos dicho, el color a medida, o sea, el cristal a medida que los vamos cambiando su orientación, va a ir teniendo distintos índices de refracción, es decir, va a tener distintos índices de absorción de la luz, ¿ya? Por ende, va a resultar distintas longitudes de onda, ¿ya? Entonces, como pregunta, ¿puede un cristal isótropo presentar pleocroísmo? No, porque tiene el mismo índice de reflexión en todas las direcciones. Bien, buena. No, por lo que dijo, ya que mira la absorberá la misma longitud de onda de la luz blanca, independiente de la dirección cristalográfica. Y una sección isótropa de un anisótropo, ¿tendrá pleocroísmo? Tampoco, ¿Tampoco? ¿Por qué? porque es isótropa, o sea que también tiene el mismo índice de refracción en todas las direcciones. Bien, buena. ¿Cómo sería una sección isótropa de un mineral anisótropo? No entiendo. A veces ocurre cuando están como formándose los minerales, a veces ocurre que tenemos secciones eh, donde el sistema cristalográfico, o sea, como el mineral no está bien desarrollado como en su carácter, en su hábito, en su forma, como no está bien desarrollado, a veces se generan espacios isotrópicos,
¿ya? A veces se generan en un mismo mineral, parte isotrópica, cuando no se forman, cuando no tienen como el tiempo adecuado para formarse y tener una buena forma y un buen hábitat, ¿ya? En esos casos a veces se dan secciones isotrópicas. Hay entonces como una anomalía del cristal isótropo, ¿o no? Sería un comportamiento de un mineral anisótropo que puede generar secciones isótropas. Ah, ya. Vale, ¿Ya? gracias. También podría ser como en un mineral ortorrómbico, por ejemplo, ¿o no? Donde tendría como dos direcciones que serían como iguales y una distinta. Sí, sí, exactamente. Es simplemente esto, como que dependiendo de la cara, a veces vamos a tener una sección isótropa de un mineral anisótropo. Y como es isótropa, no va a tener pleocroico. Y la última pregunta, cuando un mineral es pleocroico, ¿es anisótropo? Sí. ¿Es pregunta o afirmación? ya no había cachado ese último. Afirmación. Ya, gracias. Afirmación, exacto. Si un mineral presenta pleocroísmo, inmediatamente o es concluyente para decir que es anisótropo. ¿Ya? ¿Y todos los minerales anisótropos presentan pleocroísmo? No necesariamente. No, no necesariamente, porque acuérdate que puede haber una sección isótropa de un mineral isótropo que no puede presentar pleocroísmo. Pero si tú ves pleocroísmo, puedes hablar de anisótropo. Ya, bueno. Ya. José, y con la muestra siempre vamos a poder decir que el mineral es, bueno, anisótropo o isótropo, o tenemos que hablar siempre de que la sección que nosotros tuvimos es isótropa o anisótropa para tomar ese tipo de conclusiones, como que tendríamos que ya determinar qué tipo de, o sea, qué mineral es, como En general, para decir eso. mira, en general nosotros no decimos a un mineral anisótropo, sino que decimos el mineral presenta pleocroísmo en colores tanto. ¿Cachai? Entonces cuando tú decís presenta pleocroísmo, estáis diciendo inmediatamente que estáis viendo una sección anisótropa o un mineral anisótropo. Claro, pero por ejemplo, no sé, se me ocurre que podríamos tener un mineral que sí es, que sí presenta bueno, Pleocroísmo claro, pero justo nos tocó una sección donde sale isótropa. sale isótropa. Claro. Claro, ahí estaría hablando de que no presenta pleocroísmo. Ah, ya, ya, Y como no presenta pleocroísmo, estáis viendo una parte isótropa. ya. Oye, Bueno. José, ¿Mm? una cosita técnica, son las 4. Oh, Así que para que démosle con esto, porque además la otra sección parte a las 4:15. O sea, eso dijo la auxiliar, la Caro. Así que para que le demos, para que alcancemos a ver los cortes. ya. Ya, perdón, chiquillos. Ya, bueno, ¿cómo se describe el pleocroísmo? Como lo había dicho, se dice nulo, suave o bajo, moderado, alto. Y tiene que hablar de los tonos. Por ejemplo, el mineral que vemos acá abajo presenta pleocroísmo alto en tonos marrón. Así se dice. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Ya, y lo otro que también es importante es el relieve. ¿Qué se define como el relieve? Es simplemente la sombra que se genera en el borde de un grano, ¿ya? Y ese borde va a tener cierto grado de visibilidad, ¿ya? A veces intenso y a veces muy bajo. Y ahí vamos a hablar de si es de un relieve alto o de un relieve bajo, ¿ya? ¿Y por qué se da el resultado del relieve? Bueno, sabemos que o sea, el resultado del relieve es la refracción y reflexión de la luz, ¿ya? Que se da de manera interna en los cristales, ¿ya? Y en sus alrededores. Y este relieve tiene directa relación con el índice de refracción, ¿ya? Y ahí vemos el índice de refracción es n, que es igual a la velocidad de la luz, partido en la velocidad de la transmisión de la luz en ese medio, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
Nosotros sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Y vamos a ser, entre comillas, capaz de medir la velocidad en que se transmite la luz en un medio. Y eso nos va a determinar el índice de reflexión, ¿ya? Como habíamos dicho, el relieve es el resultado de la reflexión y reflexión que se da de la luz de manera interna en un cristal. Ahí, aquí estamos viendo un ejemplo. Un relieve bajo es la luz pasa por el objeto y se ve pocamente reflectada. En ya un relieve moderado vemos cómo la luz llega y se va reflectando cada vez más. ¿Se fijan? Aquí vemos como una línea que tiene relación con qué tanto se ve este borde, o qué tan negro se ve, o qué tan nítido se ve este borde. ¿Ya? Y cómo... Y el relieve cómo puede ser positivo o negativo, ¿ya? Y eso depende del índice de reflexión del mineral y de su entorno, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos relieve bajo, relieve alto, ven que se ve muy bien el borde del cristal, como que podemos ver perfectamente el borde y además se ve súper negro. Acá en la derecha, en la parte inferior, vemos un cristal donde se ve pero perfecto el borde es como una línea gruesa, negra continua, muy marcada, y eso es un relieve muy alto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina el relieve en el microscopio? ¿Ya? Nosotros no vamos a Bueno, poder hacer esto, porque no, se necesita un microscopio. sí, lamentablemente necesitamos un microscopio para determinar si el relieve es positivo o negativo, ¿ya? Ya, en simples palabras, ¿cierto? La luz va aquí, se refleja y se reflexiona la luz, ¿cierto? Y a veces se va como, dependiendo del índice de reflexión, estos índices se van como hacia adentro del objeto o o van a diverger del objeto, ¿ya? Y eso de que converja o diverja, eso es lo que se habla como relieve positivo o negativo, ¿ya? Sí, bueno, ¿y cómo determinamos si es positivo o negativo? Es con la línea de Beck, ¿ya? Y la línea de Beck em, es la línea que se observa, ¿ya? Cuando nosotros desenfocamos el microscopio, ¿ya? Y se va a ver que la línea literalmente se va a ir hacia el centro cuando tenemos este caso de acá, ¿ya? Y se va a ir hacia afuera, de verdad se ve como que una línea se va hacia afuera del cristal cuando ocurre esto. ¿Y por qué ocurre esto, o se va hacia adentro o hacia afuera? Tiene que ver por diferencias de reflexión de los medios, ¿ya? ¿Qué es lo que nos decía esto? Que en este caso el mineral tiene una reflexión más alta que la del medio que lo contiene. En el caso B, la refracción del medio que lo contiene es más alta que el cristal que está enmarcado. Entonces, cuando nosotros desenfocamos, si se va hacia adentro, hablamos de positivo, y si se va hacia afuera, hablamos de negativo. ¿Se entendió lo que era el relieve, chiquillos? Al final es la línea, es como el borde del cristal, es como la línea. Entonces, si vemos muy bien la línea y muy negra, hablamos de un relieve alto, y si no logramos distinguir como el borde del cristal y se ve muy poco, estamos hablando de un relieve bajo, ¿ya? Esta puede ser su cara, chiquillo, no entiendo nada, de verdad, es para la primera sesión es difícil que entiendan todo. Ya, pues, veamos algunos ejemplos, pues. ¿Ya? No sé si alcanzamos a verlos todos porque nos quedan un poquito menos de 10 minutos, que la otra sección necesita que la plataforma de cursos para poder poner el link. Así que los que alcancemos a mirar. Además me imagino que alguno puede tener otra clase ahora a las 4:15. Sí, perdón, chiquillos, se alargó un poco. Ya.
Si se fijan, que así, solamente viendo el hábito, ¿qué mineral estamos observando? ¿Un anfibol? Un anfibol. Ya miren. Primera propiedad que podemos notar. ¿El borde se ve claramente o cuesta un poco verlo? Se ve clarito. Se ve clarito, pero mira, fíjate en el que está inmediatamente arriba. El borde es mucho más negro, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si comparamos, la horlenda tiene un relieve mucho más bajo que el mineral que está hacia arriba, ¿no? Ah, claro, sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué forma tiene? Anedral, subedral, eudral. Subedral, yo diría. ¿Cuál? Eudral. Está como ahí. Yo le Ujú. tiraría más eudral. ¿Ya? Ya. Eso como subedral a eudral. Válido. Ujú. Y ahora, ¿qué color? Ahora vamos a ver como tal. El color de transmisión es lo que vemos sin cruzar nícoles. ¿Ya? Es como la luz polarizada. ¿Qué color observan, chiquillos? Como un marrón medio verdoso, bien clarito. ¿Cierto? Miren, ¿qué pasa Sí. si ahora nosotros vamos girando el cristal? Mira. ¿Qué está ocurriendo? Cambia color. Cambia de color. Y eso es pleocroísmo. Creo que Entonces, si se dan cuenta, igual es intenso. Entonces, podemos hablar de intenso pleocroísmo en tonos verdes. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más logran ver? El clivaje, ¿no? Miren, sí. observa. Como Clivaje, en 60 a 120. exactamente. Mm. ¿Qué otra propiedad le ven al mineral? Están viendo, cambié el cortes. Perdón. Ya Ahí. miren, si se fijan, acá al lado tenemos lo que le estábamos hablando de que son los colores de interferencia que ponemos en el analizador. Si se dan cuenta, cambian los colores, ¿ya? Porque lo que hace, lo que habíamos dicho, suma esto es como, cuando ponemos el analizador, se suman estas longitudes de onda y vamos a tener estos colores que son llamados de interferencia. Miren, aquí tenemos otro ejemplo. José, Oh, qué ¿Mm? bonito. ¿el de la derecha es nícoles cruzado? No, estos son nícoles paralelos. Sí, disculpa, derecha de nícoles cruzado. Perdón. Ya, bueno. Ya, mira, acá vemos otro ejemplo. Bueno, está el lapicito, ¿volvió el lapicito? Que yo lo tengo activado hace mucho tiempo, nunca o sea, una magia. Pero sí, está en la ¿Qué? visita. ¡Qué maravilloso! Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Si se fijan, ya, si yo cambio, si voy moviendo este mineral, ¿cambia sus colores? No. No, ¿cierto? Entonces no es un mineral pleocroico. ¿Se fijan estos como negros que se observan en nícoles paralelos? Si se fijan, están negros también en nícoles cruzados. Son opacos. Esos son los opacos. Esos son los minerales que no dejan pasar la luz y la absorben. ¿Ya? Oye, pero tengo una duda. ¿Mm? Porque aquí no se cambia de calor, entonces es un mineral isótropo. Mm, ¿Y eso automáticamente te dice que es cúbico? No, porque acuérdate que podían existir secciones isotrópicas en minerales anisótropos. Pero ¿Ya? ojo que la isotropía lo que hace es que no se vea el mineral. Como que se ve opaco, ¿ya? Si un mineral es isótropo, se ve opaco. No porque no tenga pleocroísmo, es isótropo. No sé si entiende. En este ¿Y caso, aquí cuál serían minerales isótropos? los negros. Todos los negros que se ven
como no se observan en el microscopio, podemos decir que son isótropos. Todos estos negros que se ven acá, como que se ven anícoles cruzados y anícoles paralelos negros. ¿Sí? Pero eso no serían opacos. Claro. Claro. Los opacos son parte de los isótropos, ¿ya? Pero miren. No, ¿cómo se escribe en inglés? Garnet, ¿no? Sí. Granate. ¿Están viendo los...? Sí. Miren, por ejemplo, ¿sabe? El granate también... Oh, pensé que era el mejor ejemplo. A ver. El granate también es un mineral isótropo, ¿ya? Y lo que le estaba tratando no. A ver. Aquí está, miren. Ya. Esto de acá es un granate, ¿ya? Ujú. Si se dan, bueno, ¿cómo identificamos el granate? Primero que tiene un relieve muy alto, ¿cierto? Tiene un relieve alto. En general no presenta clivajes, sino que fracturas, también lo cumple. Es incoloro. ¿Y qué ocurre? Todos los minerales que son isotrópicos, cuando uno cruza nícoles, se observan negros, ¿ya? Ya, ahora sí. ¿Ya? Bacán, sí. ¿Qué otra propiedad le gustaría ver, chiquillos? Vimos clivaje, ¿qué más? ¿Alguna inclusión podría ser? Alguna inclusión. Quiero ver un microscopio y tocarlo. Bueno, sí. Algún día, chiquillos. A ver. Aquí también vemos otro mineral. Aquí también vemos ya, ¿qué hábito le observan a la que está, lo que está encima de este grande del centro? Un poco fibroso, así culero, ¿no? Sí, es fibroso. La parte de arriba. Sí, son micas, ¿ya? Ujú. Acá vemos las inclusiones, si se fijan, tenemos un cristal y encima, adentro, tenemos como unos cristalitos blancos. Eso serían inclusiones de cristales en otro cristal de mayor tamaño. ¿No? ¿Y Bueno, ese chiquillos, sería isótropo igual o no? este sí. Sí, porque se ve negro al otro lado, ¿cierto? Claro. Sí. Pero se ve negro siempre que gira la platina, porque ojo que, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, no se adelanten, pero existe la extinción, que hay un punto en que los minerales, aunque no son isótropos, se ven negros. Pero eso es Ay, sí. un ángulo Vean especial. que lo giro y se oscurece. Ya. Eso es lo que le Ya, está diciendo la... Estos se oscurecen, en cambio este no, este siempre queda negro. Mira. Ah, ya, claro. ¿Ya? Sí, cacho la diferencia. Más o menos para que entiendan, ya cierto, viene la luz. Y tenemos Abuelo, nos están pidiendo la clase. Ah, ya. No, Patri, yo igual. sí, no, pero dale, Ahí que está. claro que sí que lo publicó en el foro, pero... Sí, publicó un link, dijo que no pescaran la clase virtual los de la otra sección. Ah, ya. Oh, Y ya. va. Chiquillos. ¿Lo explico o qué? Sí, dale, explícalo nomás para que cerremos. Sí. Y lo que yo les quería mira. proponer es que si vamos a partir a las 2:30, que a las 2:30 partamos. Porque, bueno, yo igual tengo una clase ahora a las 4:15. Quizá otras personas también, entonces para que alcancemos a terminar a la hora y no se nos alarguen las clases. Entonces, si les Yo creo que se nos alargó por las presentaciones. Sí, pues, es que la primera clase es la más difícil igual porque son puros conceptos nuevos, entonces esa es mi propuesta, que cuando partamos, como vamos a partir a las 2:30, que partamos a las 2:30 en punto la clase. Ya, miren. Tenemos el analizador este que pone norte-sur, el primero, ¿cierto? Va la luz en distintas direcciones. Pasa el primer analizador, ¿ya?
esta luz sigue norte-sur, llega al cristal, ¿ya? Y como es isótropo, ya va a tener, no lo va a afectar y va a seguir dirección norte-sur. Entonces, cuando nosotros ponemos el analizador, ponemos un analizador este-oeste, ¿ya? Y como los isótropos no cambian la naturaleza de la luz, hasta ahí nomás quedan, porque no pasan esta luz. Por eso se ve en negro. ¿Quedó un poco claro? Ya, eso era, chiquillos. Sí, son como filtros los polarizadores. Sí, pues, los polarizadores son filtros que dejan de pasar en dirección en la luz. Norte, sur, este, oeste. Ya, eso era, chiquillos. Bueno, se entendió todo de pana. Sí, muchas gracias, se pasan. Muchas gracias. Sí, como que igual el profe había explicado algunos de estos conceptos, pero no me habían quedado tan claros a veces. Ay, qué bueno, Ya. Acá, bro. Chaito, descansen, que estén bien. Gracias. Muy bien, nos vemos Chao, gracias. Chao, gracias. No. Cuídense.